sapo. Está filmando también. La cara monto como te lo digo.
Eso es lo tradicional, ¿no? ¿Cómo van a conocer tu casa? No, paré hace como un año en el trabajo. Ahora ya empezó otra vez. No, y ahí me quedó. Hice la franja del trabajo, pero ahí no, pero ya seguía a ver que empieza a ver. No, se ve ahí la parte de adelante, no hay está fijo para el púlpito y para donde está el sí. Se ve, sí. Hasta adelante para seguir. Dale, el pomo que está cantando. Mira que gordito, mira. Es gordito. ¿Quién me decide? Nadie me informó nada. De 5 segundos. Es muy bien. Ay, listo, me siento amarillo. Tengo, pero los tallos nunca ni en la bolsa. Pero no sé quién preside. ¿Listo? Se trata de eso. Así los pueblos de esta música cristiana me puso a dar me volvió un músico a saber bien cantar a la par de la computadora. Sí, pero él cantaba a la par de la computadora. No había ni un músico arriba era él. Pero no le pierde la pisada a la computadora, ¿verdad? Yo creo que cuando yo la ruleta el taco, el taco, vos te preparas las 4 le digo, el rey de ahí, lo pongo ahí cuando yo, pero hace como una vez así. Paraguay, por lo menos, Paraguay, por la familia, de Paraguay, porque era Paraguay. Es chileno, pero era Paraguay. No, chileno, estuvo mucho, él hizo con la Anaconda, la tarea
decirlo antes plano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar comienzo a la reunión y podríamos hacerlo cantando este himno número 15. Nos dice: cantaré a Cristo por su gran amor, como vino para ser mi Salvador, tan humilde fue el lugar en el pueblo de Judá donde Cristo vino por amor de mí. El himno número 15 podríamos cantarlo por febrero. Señor, así tenemos esta libertad, Señor, así tenemos este lugar, Señor, así que podemos reunirnos en tu nombre, Señor, así para alabarte, para bendecir tu nombre. Te damos gracias porque tú dejaste tu palabra, Señor, así para que por ella podamos crecer, Señor, así en sabiduría, Señor, en entendimiento, Señor. Gracias te damos porque por ella podemos andar, Señor, así como tú quieres, Señor, así como verdadero hijo tuyo, Señor. Te pedimos así por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, así que tú estés bendiciendo por aquellos que no pudieron venir. Te pedimos también así por el hermano que va a tener la exposición de tu palabra, Señor, que tú estás dando sabiduría de lo alto. Agradecido por todas las bendiciones recibidas de ti, en el nombre de Señor Jesús. Amén. Amén. Antes que nuestro hermano Rubén Beria tenga la exposición de la palabra, vamos a tener un himno más, el himno número 173. Dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. El himno número 173.
Entonces así le vamos a dar lugar al hermano Rubén Medias para que tenga la participación. Buenas noches a todos. Lo que el Señor propuso en mi corazón está en el Antiguo Testamento, y justamente hablaba o trata el tema acerca de este último himno, donde dice: fírmese adelante y vuelve a la fe, donde dice: iglesia, Dios puede ser potente, el moverse, el caminar en esta vida cristiana. Lo podemos ver en el libro de Génesis, al principio en el Antiguo Testamento, la historia de Abraham. Y vamos a empezar en Hechos. En Hechos, capítulo 7, que está la historia de Abraham, después nos vamos a Génesis. Hechos, capítulo 7, versículos 2 al 5. Hermanos, por no ver mi machete. Dice la palabra de Dios en Hechos 7:2: varones y hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Hasta acá la palabra de Dios. Como un hombre, después vamos a ver, ya de 65 años, ya viejo, ya mayor, sale de su tierra, sale de su casa, sale de sus parientes, a habitar una tierra donde no conocía, una tierra donde no era muy conocida. En ese tiempo él sale de Ur, sale de la tierra de los caldeos, el centro de la civilización, la Mesopotamia. Póngale que salimos de la capital de Buenos Aires y nos vamos hasta el Amazonas, donde no hay nada, donde no conocemos, donde es otro idioma. Y Dios le manda a Abraham que se vaya, que salga de su tierra. Le dice encima que va a tener bendiciones, que va a tener posesión de esa tierra. Pero si todavía lo tenía todo en ese lugar, lo tenía todo en Ur, lo tenía todo en Harán, ¿para qué irse a otro lugar donde no había nada o no conocía? Vamos a ver si a Génesis. Génesis capítulo 12. Versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren me maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá la palabra de Dios. ¿Cómo creer en una promesa de Dios
le dice que lo va a hacer una nación grande de él, que va a tener mucha descendencia, y aún no tenía un solo hijo. Después le va a decir que la descendencia de Abraham va a ser como las arenas del mar y no iba a poder contar esa herencia. Pero ni siquiera tenía un granito de arena, siquiera no tenía un solo hijo, un solo vástago, pero Abraham cree a Dios y le hace caso. Dice el versículo de Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Tomó su familia, tomó su pertenencia, tomó su sobrino y se fue, sin saber a dónde iba. Solamente con una promesa, que lo iba a bendecir, solamente con una promesa que iba a ser, de Abraham una nación grande. Pero si su esposa era estéril, si su esposa no podía tener hijos, ¿cómo creer en la palabra de Dios si no podía ver el grano de arena todavía, si no podía ver tan solo un hijo? A los 75 años sale de Aram, se va a Canaán. A los 100 años, después de 25 años después que está en la tierra de Canaán, su esposa va a tener un hijo, va a tener a Isaac. Y Abraham muere a los 165 años. Después, mucho después muere Abraham. Póngale, la mitad de 175 son 80 años. ¿Cuánto será la mitad de nuestra vida? A los 40, a los 45, si vivimos 80 o 70. ¿Cómo nosotros a los 40 años vamos a dejar todo lo que tenemos? ¿Cómo vamos a dejar nuestra familia, nuestras posesiones, nuestras comodidades para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo creer en la palabra de Dios cada vez más? Salir de la mejor ciudad a la nada, cómo hacerle caso no solamente él, sino toda su familia va a ir a la tierra de Canaán. Fíjense después en el versículo 7, y Génesis 12:7, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Nos imaginamos a Abraham, un hombre que edifica donde él va, edifica un altar, se va a otro lugar y edifica un altar, o está de paso en un camino y edifica un altar. Un hombre que constantemente está edificando un altar, un montón de piedras en ese momento, y allí adora a Dios, allí ofrece holocaustos para Dios, un altar que siempre está haciendo Abraham. Nosotros hacemos lo mismo, edificamos un altar en nuestro corazón, realmente cumplimos, obedecemos la voluntad de Dios, o tan solo ponemos en segundo plano, en segundo lugar a Dios, y no lo obedecemos, no creemos en Él. Solamente la fe de Abraham, con fe pudo obedecer a Dios, con fe pudo creer en más y caminar con Dios. A los 75 años salió de Aram, de la Mesopotamia, y vino hasta Canaán. A los 100 años recién tuvo Isaac, pero unos 25 años. Después falleció a los 165, ya viendo lo que Dios hacía con toda su familia. Vamos a Hebreos 11. Ahí sí nos habla todo el capítulo acerca de la fe. Hebreos 11, entre el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba
la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El versículo 12 dice: por lo cual también de uno y ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una parte, pues si hubiesen estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas ofrecía a su mujer. Abraham obedeció, Abraham fue probado en su fe, tuvo que ofrecer a su hijo en holocausto, pero pasó esa prueba y fue obediente a Dios. Una fe que no mira las circunstancias, una fe que no mira los problemas o los vientos o las tempestades, sino que mira al Señor, mira al cielo. Por ahí en nuestra familia podemos mirar nuestros problemas familiares, nuestros problemas económicos, nuestros problemas de salud. Podemos mirar horizontalmente: no, yo no puedo predicar, yo no puedo orar, yo no puedo servir al Señor, yo no puedo ser un verdadero hijo de Dios. Miramos siempre a veces los problemas y no miramos a nuestro Señor, no miramos arriba, no miramos lo verdadero, lo importante, lo que es eterno, no miramos a Dios. Abraham, un hombre que ni siquiera había llevado un ladrillo desde la Mesopotamia, desde Harán, para construir algo en la tierra prometida en Canaán. Él no vio toda su descendencia, no vio todas las ciudades, no vio Jerusalén, no vio todas las ciudades que se construyeron en Canaán, pero él dijo que él creyó lo que Dios le había dicho. Él creyó que su descendencia iba a ser mucha, y iba a ser bendecido toda su familia a través de él. Una fe de Abraham, una fe que podemos tenerla nosotros, una fe nuestra para vencer nuestra carne, una fe para vencer al mundo y a Satanás, una fe para ver a Dios día a día, para ver en mi trabajo, para verlo en mi familia, para verlo en los problemas, en cualquier situación. Una fe para torcer mi voluntad: yo no quiero congregarme, yo no quiero leer la escritura, yo no quiero venir a congregarme. Una fe que hace crecer la voluntad de Dios en mí, en mi corazón. Una fe para llevar mi familia a los pies de Dios. Una fe que siempre me da la voluntad, me da las ganas, me da la fortaleza para poder predicar, para poder anunciar el Evangelio. El Señor está con nosotros día a día, el Señor nos está ayudando siempre, y no estamos solos en esta guerra espiritual, sino que el Señor siempre nos acompaña. La fe, nuestra fe, podemos dominar al mundo, podemos dominar el infierno, ya no vamos al infierno. Una fe por haber creído en el Señor Jesús, que vamos a ir al cielo. Una fe que conquista la muerte que es en el infierno, que es en el Gehenna, que es una muerte en la carne, cuando nuestra alma va a ir al cielo. Una fe que conquista el temor de la muerte. Sabemos que los que ya fallecieron están con el Señor, están en la morada eterna. Una fe
que vence al cielo con la oración, que podemos ir al cielo, que podemos caminar esta vida cristiana acá en este mundo, que nos lleva al cielo. Una fe que nos lleva al cielo porque el Señor Jesús nos prometió que Él está haciendo una morada acá arriba para cada uno de nosotros. Vamos a Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es una esperanza ciega, la fe no es algo que tal vez, sí, vamos a ir a predicar, qué sé yo, póngale a la China, o vamos a ir a predicar a algún lado. No es algo ciego, sino es más bien la certeza que Dios está con nosotros, que Dios es fiel, que Dios va a cumplir sus promesas, lo que nos ha dicho a cada cristiano. Tener fe en Dios implica dejar de confiar en mis propias fuerzas, en lo que yo tengo, para mirar más allá, para mirar una iglesia grande, muchas personas redimidas por la gracia de Dios. Por ahí podemos mirar cuando empezamos acá este testimonio, cómo empezamos en la casa de Gringo, en un living de 2x3, chiquitito, todo amontonado. Cómo empezamos acá, no había este techo, no había este piso, no había este micrófono, cómo empezamos a hacer esa columna, me acuerdo, hay una foto, por eso me acuerdo, de ahí abajo, empezando con las bases. Cómo Dios a través de nosotros nos usa, nos da esa fuerza, nos da esa fe para estar con Él, para hacer su voluntad. Andar con la fe implica que diariamente con el Señor nos está bendiciendo, nos está enseñando, nos está fortaleciendo. Pero para eso es importante tener y mantener la comunión con el Señor. Estar alejados del Señor, estar fuera de la comunión del Señor, estar alejados con pecados, el Señor no nos va a bendecir, el Señor no nos puede ayudar estando en pecado. Pero el Señor es fiel y justo para perdonar, si le pedimos perdón, si nos arrepentimos. No tenemos ninguna excusa para no servir al Señor, no tenemos ninguna excusa para no consagrar nuestras vidas al Señor. Vamos ahora al nieto de Abraham. En Génesis 32 también hablamos un poco de la fe de Abraham, la fe que también podemos imitar nosotros. En Génesis 32, ya Abraham había tenido su hijo Isaac. Isaac había tenido dos hijos, Esaú y Jacob. Y acá vamos a hablar de Jacob en este versículo. Génesis 32, 22 dice: y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, sus dos siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el arco. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librado a mi alma. Y cuando habían pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy en día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Acá Jacob estaba el lugar, el entorno donde está este relato de la palabra de Dios, está regresando a reconciliarse con su hermano. Jacob había
engañado a su hermano, su padre Isaac le tocaba la bendición para el mayor, que era Esaú, y con engaños Jacob quitó esa bendición y la bendición fue para Jacob. Se había alejado de su tierra, fue a trabajar con Labán, su suegro. Allí se casó con su esposa y tenía 2 siervas también. Y la descendencia de Jacob son las 12 tribus de Israel, las 12 tribus del pueblo judío. Pero acá Jacob está volviendo a reconciliarse con su hermano. Acá tiene temores, había enviado presentes, había enviado dinero, había enviado ganado. Estaba volviendo a encontrarse con su hermano, al que le había fallado, al que le había engañado para tener la primogenitura. Su suegro también le había engañado, porque él quería una esposa y le hizo trabajar, tuvo que trabajar por 2 esposas, por las 2 hijas de Labán, pero igual Jacob era bendecido, igual Jacob obedecía a Dios, igual Jacob en este caso está peleando con un ángel. En este caso Jacob tenía temor de volver con su hermano, pero al pelear contra Dios o contra un ángel de Dios, tuvo esa fortaleza para encontrarse con su hermano, tuvo la fortaleza para pedirle perdón a su hermano y ser un solo pueblo. Así también, si una sola persona como Jacob puede vencer en esta pequeña lucha, dice a Dios en el versículo 28, vamos a tener de vuelta, el varón le dijo: no seguirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Si 2 o 3 de nosotros, cuando estamos orando, cuando estamos congregados, pedimos algo al Señor, como si un solo hombre pudo vencer, pudo luchar, ¿cómo no nosotros? ¿Cómo no nosotros poder luchar contra nuestros problemas, contra nuestra carne, contra el mundo y contra Satanás? Podemos vencer porque Dios venció a nadie. Cambió el nombre de Jacob. Ya no se iba a llamar más Jacob, se iba a llamar Israel. Hasta hoy es el pueblo israelita. Israel quiere decir príncipe de Dios. Cómo lo bendijo, cómo sigue la bendición de Dios que le había prometido a Abraham. Que no solamente lo iba a multiplicar, iba a ser mucha la descendencia de Abraham, sino también iba a ser prosperada, que iba a ser bendecida por Dios. ¿Cómo son las bendiciones de Dios para cada hijo? En Abraham, millones de gramos de arena que iba a ser de descendencia, estamos nosotros. Somos nosotros los bendecidos en Abraham, somos nosotros como Jacob, que con el poder de Dios podemos vencer todas nuestras tentaciones, toda nuestra carne y el mundo. Como la habilidad de un hijo de Dios, la habilidad para pelear en este caso, con apuro, con enojo, como tenía el miedo de ir a encontrarse con su hermano, cómo pudo vencer a Dios y vencer a los hombres, como dice acá la palabra de Dios. Tal vez Jacob peleó contra ese ángel de Jehová, o peleó contra ese varón de Dios, pero fue porque Dios lo quiso así, porque Dios le dio ese poder, porque Dios le dio esas fuerzas, ese ánimo, y estaba bendecido para que pueda vencer. Ese poder que también nosotros lo tenemos, ese poder es el Espíritu Santo que tenemos cada uno de nosotros. El poder de Dios en cada hijo, en cada redimido por la sangre de nuestro Señor Jesús. Ese poder no es mágico, no es algo que tal vez orando lo podamos tener, sino que cuando creímos, cuando fuimos sellados, tenemos ese poder de Dios, tenemos ese Espíritu Santo lleno en cada hijo de Dios. Este poder no es propio de cada uno de nosotros, ese poder es lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Una medida de fe,
Podemos aumentar esa fe, podemos llenarnos más del Espíritu Santo, o lo podemos achicar, lo podemos contentar y realmente ya no nos parecemos a hijos de Dios, sino como un hijo del mundo. ¿De dónde procede ese poder? De la naturaleza de Dios, de la naturaleza del Señor Jesús, de su bondad, de su misericordia. Viene su promesa, Él prometió ese Espíritu Santo, Él prometió ese poder para cada hijo de Dios. Ese poder proviene del Evangelio, de su palabra, viene la gracia de Dios. Así como nosotros a nuestros hijos los cuidamos, y a pesar de que se portan mal, igual lo queremos, igual estamos con ellos, igual les regalamos cosas, cuánto más nuestro Dios, es lleno de misericordia, lleno de gracia. Dios es inmutable, no cambia nunca. Bendice a los que realmente le obedecen, a los que realmente le siguen y le buscan. Y ahí proviene este poder de Dios. ¿Cómo puede ser ejercido ese poder? Aumentando nuestra fe, creyendo siempre en Dios, sabiendo que no somos nada sin Él, sabiendo que con Él todo lo podemos. Tal vez dicen, sí, pero don Felipe, o lo que estuvimos primero acá, Nicolás, el gringo, lo que estuvimos primero acá, hicieron este salón o hicieron aquel lugar. No es Dios actuando a través de nosotros. Nosotros no podíamos, nosotros no queremos, nuestra fuerza siempre se acaba, pero con Dios lo podemos todo, con Dios sí podemos ejercer ese poder. Es una obediencia a su voluntad, es derramar nuestro corazón al Señor y pedirle que nos ayude y que podamos servirle cada día mejor. ¿Para quién es ese poder? ¿Para quién puede ser usado? En favor de nosotros, primeramente, para pasar las pruebas, para fortalecernos, para, así como Jacob tenía que enfrentar a su hermano en un problema difícil, así también a nosotros el Señor nos da este poder para poder vencer todos nuestros problemas. Este poder puede ser usado en los demás, en anunciar el Evangelio, en que las demás personas conozcan a Dios, así como Jacob también llevaba a sus esposas, llevaba a su siervo, a su ganado, con su hermano, así también este favor, este poder es llevar a todas nuestras familias a los pies de Dios, el tratar de llevar a toda persona que no conoce hasta los pies del Señor. Cuán terrible sería no tener ese poder de Dios, sino al contrario, de resistirnos al Señor, de resistirnos a ese poder. Es decir, sí, yo puedo, es decir, sí, yo puedo orar, sí, yo puedo hacer la obra de Dios, sí, yo puedo ser un verdadero hijo de Dios. No podemos. Con el Señor sí, con el Señor vamos a poder caminar, con el Señor vamos a poder hacer la obra que nos encomienda, con el Señor vamos a poder ser un buen padre, con el Señor vamos a poder ser un buen esposo, vamos a poder tener un buen trabajo. Para veces pensamos, no, si yo estudié por este trabajo, yo me ejercité para este trabajo, yo soy un verdadero profesional para este trabajo. Sí, yo puedo ser un buen empleado, yo puedo ser un buen jugador de fútbol, yo puedo ser un buen sonidista, pero es el Señor el que nos da la fuerza, nos da la voluntad, y nos vemos la mano del Señor, nos vemos que Él actúa en cada uno de nosotros. Él nos da todo, Él nos da esa fuerza para seguir adelante. Qué feo sería o qué terrible sería el no consagrarnos al Señor, el no entregarnos por entero al Señor, el no ayudar a los hermanos, el no hacer la obra que Cristo nos dejó a cada uno de nosotros, el no predicar su Evangelio. Imagínense un creyente que nace espiritualmente pero queda ahí estancado. No, yo no
no debo congregarme, no debo orar, no debo hacer, no debo predicar. Qué terrible, qué doloroso sería para un hijo de Dios el no crecer en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Así como Abraham creyó que después iba a ser bendecido, que después iba a ser justificado, que después iba a ser su descendencia, así nosotros también debemos creer más en el Señor. Debemos tener esa fe que tuvo Abraham. Debemos vencer como venció Jacob. Debemos creer más en nuestro Señor Jesús. El Señor está al lado nuestro. No solamente podemos tener esta iglesia, este local, sino también este local, y podemos seguir predicando y podemos seguir sirviendo al Señor. Solamente tenemos que tener fe. Realmente cuesta creer, realmente cuesta, es difícil obedecer a Dios, pero con el Señor sí podemos. Con el Señor sí vamos a poder vencer nuestra carne. Por ahí nuestra familia no nos sigue, o por ahí siempre hay impedimentos para seguir al Señor, pero pidamos esa fortaleza al Señor, pidamos esa sabiduría que solo el Señor puede dar para manejar la iglesia, para manejar nuestra familia, para manejar mi cuerpo, mi temperamento, mi manera de hablar, mi manera de que el Señor nos moldee como ese barro, como esa vasija de barro, realmente nos forme verdaderos hijos de Dios, que creen en Él, que tienen fe del Señor, que caminan esta vida cristiana que nos lleva al cielo. Imagínense a Abraham si tan solo se quedaba allí en la Mesopotamia, en Ur, en Harán, y no obedecía a Dios. No, si estoy bien acá, hasta acá le voy a servir al Señor. Pero no, él creyó, él tuvo fe y caminó a la nada, caminó a un lugar donde no había ciudad, donde no había agua, no había lugar de gas, no había electricidad, por supuesto en ese tiempo, un lugar sin comodidades, pero no lo hizo para él, hizo para su descendencia. Y ni siquiera tenía un hijo, ni siquiera su mujer podía tener hijos, y creyó en Dios, y a los 100 años recién tuvo a Isaac su hijo. Tal vez veremos los frutos más después, a los 40, a los 50, a los 60, pero habremos caminado esta vida cristiana que nos lleva al cielo. Habremos obedecido, tratar de obedecer al Señor, tratar de hacer su obra, la obra que nos encomendó a cada uno de nosotros. Tal vez desfallecemos, tal vez miramos el hoy, miramos las circunstancias, y nos vemos que el Señor tiene todo bajo su control. Mi familia, mi dinero, mi auto, la cantidad de hermanos que vienen o no vienen, los hermanos que se van. El Señor tiene el control sobre todo. Pero a veces pensamos que nosotros somos los culpables, o nosotros somos los que a veces no predicamos bien o no sabemos enseñar bien. Es cierto que a veces nos falta ese perfeccionamiento, pero el Señor, si pedimos al Señor esa sabiduría, si pedimos al Señor el evangelizar más, el Señor va a hacer la obra y tiene acá. Que el Señor bendiga a su iglesia y cada familia, que el Señor nos dé más fe para poder vencer nuestra carne, para poder vencer